Se ve bien, Doc. Vamos a hablar un poquito de la radiología, los conceptos, ¿verdad? Vamos a hablar de los conceptos que se manejan en la radiografía simples, densidades, en tomografía, densidad, unidades Hounsfield, ecogenicidad, la intensidad de señales. Conocer un poquito los fundamentos básicos de la obtención de las imágenes, tomografía, placas simples, resonancia magnética, ultrasonido. Y ver las principales densidades de los tejidos, ¿verdad? Que si es una densidad de hueso, agua, grasa, aire y metal, que esto se lo deben de aprender así de carruchita. Este, la radiografía simple y la fluoroscopía, hablamos de densidades, de las 5 densidades que ya les dije. La tomografía, hablamos de densidad, que si es hiperdenso, isodenso, hipodenso. La tomografía, utilizamos las unidades Hounsfield. Ultrasonido, la ecografía, que si es hiperecoico, que si está más hiperecoico, una estructura que otra, si es isoecoica, hipoecoica y anecoica, que es el agua, ¿verdad? La resonancia magnética, hablamos de intensidad, hiperintenso, isointenso, hipointenso. Medicina nuclear. Hablamos de captación hipercaptante, la lesión hipocaptante. Las fuentes de radiación, pues hay fuentes de radiación naturales, ¿verdad? Como es el sol, entre los principales, pues es el sol y las sustancias que están en la capa terrestre, ¿verdad? Y las artificiales, como los rayos X, etcétera. Vamos a ver un poquito de física. Átomo, ¿alguien sabe qué significa átomo en griego? Exacto, correcto, doctor, que no es indivisible, ¿ah? Sin dividir, pero ya pues ahora actualmente sabemos que se puede dividir en electrones, protones, neutrones, ¿sí? 5 partículas especiales que manejamos los ahí en rayos X, el electrón, el protón, el neutrón, positrón y el fotón, ¿sí? Los neutrinos y los antineutrinos, ¿ah? ¿Qué tenemos en el núcleo? ¿Qué unidades tenemos ahí? Partículas. Neutrones y protones, ¿verdad? Y aquí los electrones. Los electrones son negativos, protones positivos y los neutrones, pues neutros, ¿verdad? Entonces tenemos en el centro protones y neutrones, electrones en las capas orbitarias, ¿verdad? Un protón tiene una masa más o menos de 1,007759 y el electrón tiene una masa de 0,0055. O sea, es 1838 veces más grande el protón, pero en correlación uno es positivo y negativo en cuanto a la carga eléctrica, básicamente son iguales. Y si sumamos la masa del protón y el electrón, casi nos da la de un neutrino, digo, perdón, el neutrón. La diferencia que hay entre la suma de este, y que no alcanza este, es los antineutrinos, ¿sí? Cuando nosotros disparamos un fotón, ahorita vamos a ver cómo lo disparamos en un rayo X, y pegan las orbitales más externos, se llama efecto Compton, y suelta el electrón y falta lo demás, el paquete de energía que tenga sale disparado para otro lado. Cuando pegan las capas internas, perdón, cuando pega aquí en las capas internas, va a despedir el electrón, va a despedir el electrón y va a quedar libre aquí, que se llama eso, que se queda libre sin electrones, se llama positrón. Ahí, capas externas van a llenar ese hueco.
Ese hueco que quedó ahí se llena a través de capas externas y luego se queda acá otro hueco y luego lo llena el último electrón que hay, ¿sí? Y esto libera energía que junto con el fotón que viene de rayos X, ¿sí? Va a liberar energía y esto se llega a un nivel que se llama rayos característicos, que es cuando la radiación que impartimos en un tubo de rayos X es más potente, ¿sí? Cuando se están liberando aquí los electrones, la energía de sus orbitales, porque se vació uno de los orbitales más internos. En medicina nuclear, pues necesitas más megaelectrons volts. Los otros eran fotoelectron volts, ¿sí? Estos necesitas megaelectron volts para pegarle al núcleo y sueltes partículas, ya sea un neutrón y un electrón, o dos neutrones, dos protones, ¿sí? O dos neutrones y dos protones. Puedes liberar o que esos, ahorita lo vamos a ver. El electrón, el átomo en el núcleo está constituido de protones y neutrones, excepto el hidrógeno que tiene un protón, ¿sí? Es el único que tiene solo un protón, ¿sí? Cuando le faltan o le sobran electrones, es un núcleo inestable, ¿verdad? Porque puede liberar electrones o puede querer jalar electrones. Aquí este es un esquema según un actor, ¿verdad? Que vemos en el núcleo los neutrones y los protones, ¿sí? Y acá ven los orbitales, los electrones. El que fue más aceptado, hay que serles más aceptado, es el, el de los orbitales de que tenemos el núcleo y los electrones flotando, ¿no? Que es de Niels Henrik Bohr, el de Bohr. Ese modelo es el que más aceptamos, ¿verdad? Un núcleo con electrones flotando en sus niveles, sus diferentes orbitales, ¿verdad? Los orbitales en la primera capa, las capas van de la K a la Q, K, L, M, N, O, P, Q. La última capa es la Q y la primera capa es la K. La primera capa tiene dos espacio para dos electrones, la segunda para 8, la tercera para 18, 32, 32, 18 y 8. ¿Sí? Las que están más al centro tienen mayor energía, ¿sí? O sea, para liberar un electrón de las primeras capas necesitas mayor energía que las que están en capas más externas, porque estas tienen menos energía de enlace, ¿verdad? Esa energía de enlace es mayor cuando están los electrones más cerca del núcleo, o sea, los jala más el núcleo y para liberarlo necesitas más energía, ¿sí? Y los externos, en los externos es el efecto Compton y los internos el efecto fotoeléctrico. ¿Saben quién describió el efecto fotoeléctrico? ¿Qué físico que le dieron el premio Nobel? MC al cuadrado. Einstein. Heinrich Hertz. Einstein le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico. El primer premio Nobel fue por eso, ¿verdad? Y Bohr, que era muy amigo de él, y Einstein le decía, ¿por qué le pusiste KLMNOPQ a las orbitales? ¿Por qué no a ABCDFG? Dice, porque esas lo utilizan más los matemáticos. Nosotros somos físicos. Por eso le dijo Bohr. Bueno, entonces la más utilizable es el esquema de Bohr con los electrones, ¿sí? Y luego el protón y el electrón tienen diferente carga, pero esta es de la misma magnitud, pero opuesta, ¿verdad? El protón y el electrón. Son cargas negativas. Una es electrón, carga negativa, protón, carga positiva, pero, pero tienen, esas cargas son de misma magnitud y de signos opuestos, ¿sí?
Y claro, uno es de mayor masa, que es el protón, que el electrón. Eso ya lo vimos. Cuando le pegas con megaelectrón, puedes soltar de un núcleo, de un elemento, puedes soltar un protón y un electrón. O ya sea que le quites los dos electrones que tiene un átomo de helio, ¿sí? Y dejes los puros neutrones y electrones, digo, protones y neutrones en el núcleo. Esto produce una partícula alfa, que es la que utilizan en medicina nuclear. Cuando de un núcleo liberas dos protones y dos neutrones, del, esta va a viajar y puede incidir en la persona, ¿verdad? Y es más radiación generalmente que los rayos X. Entonces, es un átomo viajando con dos neutrones y dos protones. Eso se le llama partícula alfa. La reacción alfa son dos protones y dos neutrones, como dijimos. Esta generalmente tiene un tamaño de un femtom, ¿sí? Un femtom, pues tenemos el metro, el centímetro, el milímetro, el decímetro, micrómetro, nanómetro, picómetro, y el femtómetro es el que es igual, es el tamaño 1 por 10 a la -9, ¿sí? Así de chiquito es un femto, la partícula alfa. Cada, cada, cada átomo está ahí separado del otro átomo. Esto en los sólidos, la separación, el espacio intermolecular es diferente entre el sólido, los líquidos están más separados y los gases todavía están más separados, el espacio intermolecular. Y es más, entre los sólidos, pues es diferente la separación que hay, porque supongamos el tecnecio, el plomo, el espacio intermolecular es muy cerrado. Es por eso te sirven para tener de aislantes, ¿no? El plomo, pues su espacio intermolecular es muy pequeño. Entonces, para que pase una partícula, un fotón, pues pasa más difícilmente, lo atraviesa más difícilmente el plomo y desvía casi todos los rayos X y le mandas todos los fotones que mandes. En cambio, si están más separados, como un Cherry block o una, un vidrio, Cherry block, todos esos, pues el espacio intermolecular va a ser más separado. Entonces, obviamente, pues va a pasar más la radiación en el Cherry block o en cualquiera de esas estructuras. Los líquidos, pues están más separados y el gas está, pues, más separado los espacios intermoleculares. Y es lo mismo, supongamos el vidrio es 20 femtoms de separación, la tabla roca 100. Esto también sucede a veces cuando utilizas materiales como que están muy cerrado el espacio. Supongamos el plomo, a diferencia de la nieve seca. La nieve seca, los espacios intermoleculares están lejísimos. En la nieve seca pasa el calor. El calor no va a pasar en las de nieve seca porque están muy separados los espacios. Y en cambio en un metal, el fierro, el plomo, más el fierro, tiene más cerrados los espacios y más rápido pasa el calor, o etcétera. Pero para aquí, para rayos X, pues lo vas a querer atravesar. Entonces, entre más cerrados los espacios, como el plomo, el fierro, menos pasa el fotón. Vidrio, tabla roca 100. Entonces, en estos, pues te va a pasar muy fácil. Pero si tienes un cristal emplomado, los espacios se van a cerrar más por el plomo. Entonces, el plomo te sirve como aislante. Entonces,
tenemos diferentes capas de electrones, ¿sí? Van entonces los orbitales de la K a la M, ¿sí? Modelo atómico Bohr, KLMNOPQ, ¿sí? Y cada nivel de energía, pues va, entre más estés al centro, va a tener mayor energía de enlace, ¿sí? Y necesitas más electron volts para liberar los electrones que están más en el centro, ¿sí? Los átomos se combinan y forman compuestos, ¿no? Ionización. La ionización es el proceso químico o físico mediante el cual se producen iones, ¿sí? Muy sencillo, ¿verdad? Pues ionización, ¿verdad? La ionización estás produciendo iones, ¿sí? Que los estás separando de su átomo o molécula, ¿verdad? Entonces, incides el rayo X, el fotón, que va a pegar en un electrón más interno del orbital, suelta el electrón y ahí donde se quedó solo un positrón, lo van a ocupar los orbitales más externos, ¿sí? Aquí está otra vez el efecto fotoeléctrico, incide en los orbitales más internos, se libera el fotón y luego los orbitales van siendo ocupados por los más externos, ¿sí? Y obviamente los que están más internamente tienen más energía de enlace, ya dijimos, ¿verdad? Efecto fotoeléctrico. El efecto Compton es cuando pega en los electrones que están más externos, se va a liberar un electrón, ¿sí? El electrón que está ahí y se continúa la energía, ¿sí? De la energía que diste. Da cuenta si tiene 16 megaelectrón volts, la energía que diste y necesitabas 8 para liberar ese electrón, pues te van a quedar 8 y 8 16. Acá se van a dividir 8 y 8. Y el efecto fotoeléctrico y efecto Compton, ¿sí? Y cuando vas a pegar en el núcleo, ahí sí necesitas mega electron volts, o sea, más potencia para liberar las partículas que están en el núcleo, ya sean protones, neutrones, ¿sí? Entonces, para incidir en el núcleo necesitas por lo menos 1,02 megaelectronvolts. Ahí se puede dividir en 500 y 500, ¿sí? Y ya con estos 500, pues también le puedes pegar a los electrones y hacer un buen desajuste ahí, ¿verdad? A cuenta puede venir aquí este rayo de 0,22 megaelectronvolts, pegar en el núcleo, liberar un electrón y un neutrón. Ese electrón puede incidir sobre otro electrón y soltar otro rayo para otro lado, ¿sí? Entonces se necesita alta energía para incidir en el átomo para que liberes un fotón y un electrón, o un neutrón y un electrón, o un neutrón y un protón. Un anión, un anión es cuando en un átomo o una molécula tienen una carga negativa, ¿sí? O sea, si tienen una carga negativa, es que tienen más electrones que lo que necesitan, ¿sí? Y cuando tienen más, mm, que se llama positrón, que digo catión, cuando tienes un catión, es cuando tienes mayor cantidad de electrones. Tienes muchos electrones, entonces debes dinero, ¿verdad? Entonces tienes un catión. Cuando que está bien
de neutrones y protones y electrones, el núcleo está en estado de mínima energía, o no le sobran electrones ni tiene más electrones, ¿verdad? Es un átomo neutro, ¿sí? Pero cuando le inciden mayor electrones, puede captar otro electrón y estar en un estado de mayor energía, o sea, estar inestable ese átomo y llega a un estado de excitación que puede tener o sobrarle o tener más electrones. Tenemos aquí la tabla periódica que ustedes ya la conocen, ¿no? Ya la conocen. Bueno, que tenemos, a cuenta el boro. ¿Cuál es su número atómico? 5. ¿Y la masa? 10,0. ¿Y el carbono? 6. ¿Y la masa? 12. ¿Belirio cuánto? 4 y masa de 9,01. 20. O sea, casi todos estos pues están estables, ¿no? Tienen los mismos neutrones que protones. La suma de los neutrones y protones es la masa. Entonces aquí tienes 5 y 5, 10. Pero hay sustancias como el radón. ¿Cuánto tiene de 86 y masa de 222? 86 y 86, ¿cuánto es? 172. Entonces hay una diferencia, ¿verdad? El radón es 222. Entonces hay una diferencia de 86 a 222. Eso lo hace una sustancia radiactiva porque le sobran neutrones y está liberando neutrones. Entonces esos neutrones le hacen radiactivo el radón. Una que es más conocida pues es el uranio. ¿El uranio qué número es? 92. 92. 92 y 92, ¿cuánto es? 84. ¿Y cuánto es la masa atómica del uranio? Entonces le sobran bastantes neutrones, ¿ah? Entonces el uranio pues está despidiendo neutrones y es radiactivo. El uranio, ya cuando ha soltado muchos neutrones, empieza a soltar un gas, es la degradación del uranio, se vuelve gas radón. Entonces el gas radón sí ya es un gas y ese puede venir abajo del subsuelo y subir hacia arriba y entrar a las casas y es radiactivo, es un gas. Entonces, pues estamos respirando en la casa, en oficinas, gas radón. Claro, el gas radón es que ya me van a cortar en 10 minutos. En 10 minutos. Bueno, pues volvemos a entrar, ¿no? Entonces el gas radón puede entrar a las causas. En Estados Unidos y en algunos países donde es muy alto el gas radón, hay para hasta medir en las casas cuánto tú recibes de gas radón. Hay aquí estados en México que tienen más gas radón. El gas radón los mides en becquereles por metro cuadrado. Un promedio anual debe establecer de 100 becquereles. ¿Sí? Y eso pues va a depender de qué tanto uranio tienes ahí cercas. Y en la República Mexicana, pues aquí el gas radón puede entrar a casas y producir radiación adentro de tu casa. Y si tienes todas las puertas cerradas, todas las ventanas cerradas, pues se te queda ahí adentro de la casa. Y el gas radón es la segunda causa de muerte por
bueno, es la segunda causa de cáncer del pulmón después del cigarro. O sea, si fuma y vive en un estado que tiene mucho radón, pues ya se ganó a lo mejor ahí un boleto, ¿verdad? Y así están los estados, los de rojo, los de rojo, becquereles, 66 becquereles por metro cuadrado. ¿Y cuánto dijimos que era? 100. Entonces por ahí algunos andarán muy cargados de gas radón. Si ve Nuevo León, pues no está, anda en rosita, andará como en 45, 40, ¿sí? Y pues acá hay estados acá en el sur que pues realmente no tienen casi radiación. La principal radiación, ¿sí? Viene generalmente del gas radón, ¿verdad? Algunos dicen, ¿sí? Que entra por aquí a las casas. Y luego tenemos otras radiaciones que es del sol, ¿sí? Las radiaciones que en medicina, si se radió mucho, si le tomaron tomografías, pues estuvo expuesto a mucha fluoroscopía, pues es peligroso. La radiación que debe percibir una persona es 2,4 milisieverts anualmente. Y ya, o sea, eso es lo normal, ¿verdad? En radiación externa, la que vas a recibir por el sol, etcétera, por el garradón, no debe superar 2,4. Y ya juntando la radiación esa con rayos X, con todo eso, no debe recibir 25 milisieverts. Y ya el límite muy arriba es 50 milisieverts. Si das 50, pues es que te andas radiando de más. Más o menos, en una tomografía así convencional, una tomografía que te toman, que no sea un equipo dual, ¿sí? Que sea así una convencional, más o menos andas en 10 milisieverts, ¿sí? Un equipo dual, etcétera, más o menos de 5 a 4 milisieverts. O sea, si estuviste que te tomaron una radiografía porque andabas que para la mejor COVID, pues te toman una tomografía de TAC de abdomen y tórax, pues ahí ya te van como 20 y luego te vuelven a tomar otra para ver cómo sigue. Y si está en terapia, pues no se diga, y si recibe más de 5 tomografías, ¿va? Es el potencial de ionización. Ese depende de la energía de enlace que tiene cada elemento. El hidrógeno, pues nomás necesitas 1,6 electrón volts para que se libere el electrón, ¿sí? El uranio, 4 electrón volts para que se libere. Ya en el núcleo, pues ahí sí necesitas mega electrón volts, 1,022. Electrón es lo que posee una energía eléctrica negativa y si es de las partículas más pequeñas. Es como las partículas beta que se liberan en medicina nuclear, ¿sí? Cuando los electrones son liberados en medicina nuclear, prácticamente son iguales que los electrones o los fotones que produces en rayos X. Pero la diferencia de estos es su origen, que vienen del núcleo del átomo, ¿verdad? El electrón, carga eléctrica negativa. El neutrón, pues es la unión de un protón, un electrón y un antineutrino. O sea, es la suma del protón, electrón y lo que falte es de antineutrino o neutrino. Sí, son para que se junte todo. El potrón, pues obviamente es de partícula positiva y casi tiene el tamaño de un neutrón, pero necesita un electrón para que haga la suma para un neutrón. El fotón es una partícula eléctrica
que está en reposo y la puedes poner en movimiento para producir rayos X. Un fotón gamma se produce en el núcleo. Ya dijimos cuando sobran dos protones y dos neutrones. El elemento es, el elemento es los elementos, pues obviamente es la unión de varios átomos, ¿verdad? Del isótopo tiene la misma, es una sustancia que supongamos tienes el carbono, ¿sí? Y lo juntas, supongamos el carbono, ¿cuánto dijimos que tenía el carbono? Nitrógeno. ¿Nitrógeno cuánto? 7. 7 y 7, 14. O sea, tiene 7 protones, 7 neutrones. Pero si tiene mayor número de neutrones va a tener 8 y la masa atómica va a ser la más elevada. Eso es un isótopo. O sea, es el mismo, es nitrógeno porque tiene 7 protones, que eso te da el número atómico, pero tiene más neutrones. Entonces es el carbono, digo, el nitrógeno, pero diferente. O puede ser el carbono también, o cualquier elemento, pero que tenga más neutrones. Tiene diferente número de neutrones, el isótopo, ¿sí? Se conocen aproximadamente 2000 isótopos, ¿sí? De cada elemento. Si tenemos 107 elementos, hay 2000. Todavía tenemos ahí para aprendernos la tabla periódica que es de 107, ¿sí? Entonces tenemos el nitrógeno, ¿verdad? Que dijimos ahorita, 7. Boro, ¿qué digo? Carbono, 6. 6 y 6, 12. Esos están bien, ¿verdad? Pero la tabla de isótopos o ¿sí? Es diferente. Bueno, aquí tenemos el número, el elemento por protones que tiene, que nos va a dar el número atómico. Elemento, ¿sí? La N es el número de neutrones que tiene, a cuenta del nitrógeno, dijimos que 7, ¿sí? Este es el número de protones y este es el número de masa atómica, ¿sí? Entonces tenemos número de protones, Z. El A es el número de masa atómica y la N el número de neutrones, ¿sí? Entonces puedes tener un oxígeno 8. Se cortó. Sí, te la Perdón, jugaron. se cortó. Que, oye, ¿sabes cómo te Es que queda de la acá, final de la vida? quién sabe que hay un problema ahí, que estuvo en la mañana también problemas con el Zoom. Vamos a tener que, yo creo que hacer ¿cómo se llama la otra plataforma? Teams. Tampoco. Y acá adentro ahorita. Es el 29:30. Creo que la esquina derecha está para cerrar primeramente. Aquí. Ay, como que no. Sí, me iba a recuperar. Están todos. Es que la doctora Claro. quedó. ¿Cómo? Perdón, doctora. ¿Ya están todos? Yo creo que sí. Sí. Íbamos aquí, ¿verdad? Entonces hay una tabla también, como la tabla periódica, pero es de tabla en nucleótidos. Ahí hágase bolas, pues 2000 más. ¿Sí? Verticalmente es el número de protones que tiene o el número atómico, ¿verdad?
y luego horizontalmente el número de neutrones que tiene. Esa tabla, esa. Entonces aquí van, tenemos hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono. ¿Sí? ¿Sí los ven? Sí, sí. Entonces, da cuenta aquí está el. ¿Quién es este? Hidrógeno. Hidrógeno, exactamente. Hidrógeno, que tenemos el hidrógeno 1, 2 y 3. Si ven este, están remarcado con negro. ¿Sí? Entonces este es el tritio. El tritio es radiactivo, por eso está remarcado en negro. O sea, se está soltando. Es porque está fuera de los dos de la primera. Sí, Es por eso. Si ya los dos y que un tercero suelto en ese caso radioactivo. exactamente. ¿Y sabe para qué es el tritio? Con ese producen la bomba de hidrógeno. Sí, que es la que ahorita le tienen más. Sí, la bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno. Con esa producen el tritio. Sí. Hay otro aquí que es el carbono 14, que es radiactivo. ¿Saben dónde está el carbono 14? Hay dos estructuras que tenemos reactivas en el cuerpo. Una de ellas es el boro, el carbono 14, que está en los huesos. Entonces ese es radiactivo y tiene una vida media de 5,000, ¿sí? 730, ¿sí? Es reactivo. Entonces esos nos sirven para saber qué edad ósea tiene. A ver, cuenta, nos hallamos un dinosaurio y nos sale que tienes una vida media y una vida le dura 5,700 y ya se vuelve la mitad de la radiación que tenía. Si ya pasaron 2 vidas medias, 12,000 años, ya pasaron 10,000 años. Si tiene 15,000 años, ya pasaron, ¿sí? 3 vidas medias. ¿Sí? Y con eso saben qué edad tienen los huesos. Me cuenta si nos sale que tiene 3,000 años, pues a lo mejor es de las momias de los egipcios. Y ya 10,000, 15,000, pues ahí ya andamos pegando a los dinosaurios, ¿verdad? No sé. ¿Sí? Entonces con el carbono 14, que es radiactivo, sabemos qué edad tienen los huesos, ¿verdad? Y los dinosaurios. Por eso saben qué edad tiene cuando encuentran un fósil. Tiene tantos años, ¿sí? Lo sacan por el carbono 14 en los huesos. ¿Y qué otro material es radiactivo en el cuerpo? El potasio, ¿verdad? ¿Que dónde está el potasio? En la bomba de sodio-potasio. Ahí tenemos radiación. Pero la bomba de sodio-potasio no nos sirve porque es de los tejidos blandos y es lo primero que se desaparece. Entonces, encuentras una momia o algo, pues no te va a servir el puro pellejito o el músculo, etc. Te da más exactitud del carbono 14. ¿Sí? Un volt, ¿sí? 1,6 volts, ya puedes mover el electrón del hidrógeno, ¿no? Ya para moverlo en el núcleo necesitamos megaelectronvolts, o sea, más potencia. Entonces vamos a tener átomos que son reactivos, elementos que son reactivos.
¿sí? El reactivo se refiere al proceso de desintegración espontánea del núcleo, ¿sí? En forma gradual que está soltando electrones, ¿verdad? Eso se le llama radiación. Ahí, ahí, la bomba de cobalto produce 60.2 megaelectronvolts. Aquí hay una historia aquí en Chihuahua que pasó en Ciudad Juárez, que compraron una bomba de un directivo de un hospital, compró una bomba de cobalto. Dijo, si la bomba de cobalto sirve para destruir los tumores, pues compramos una. Y nadie, a la hora que la llevaron, nadie supo para qué le habían quitado ese director. Y él no supo que para qué era y la mandaron al almacén. Y llega otro directivo y dice, ¿y esta qué es? No, pues que una bomba de cobalto. No, tírenla, nomás no está ocupando el lugar. Entonces la vendieron como fierro viejo y la deshicieron con el de más fierro. Hicieron varillas para construir casas. Entonces muchas casas se quedaron radiactivas, ¿sí? Y la vida media del cobalto es 5.271 días. Entonces más de nuestra vida va a seguir produciendo radiación. Ahí sí hay casas de Juárez. Y esas varillas las detectaron porque vendían también en Estados Unidos varillas. Entonces se activó la alarma en el puente de ataque nuclear. Todo un suceso que pasó aquí en Chihuahua. Pequeñas anécdotas. Aquí tenemos, bueno, déjame poner los lentes, ¿no? Porque estoy batallando ya para ver. Entonces tenemos, ay, es que la frecuencia o los ciclos que tenemos de, de las longitudes de onda. La longitud de onda va de una cresta a otra cresta. Entre más cercanas esas sean las longitudes de onda, más relativo es ¿sí? La radiación anda aquí en 10 por 5 a la menos, ¿sí? Etcétera. La medicina nuclear, los isótopos, etcétera, esos son más radiactivos. La longitud de onda está más pequeña, la frecuencia es más repetitiva. Los que están de aquí para arriba, incluyendo los rayos ultravioleta, pues van a producir ionización, ¿sí? Van a soltar partículas y son reactivos, ¿sí? La soldadura, no la era una porque produces ionización, ¿sí? O sea, cuando estén soldando, mejor volteese para otro lado, ¿sí? Los celulares, pues si ven la longitud de onda que tienen, es muy larga, ¿sí? Entonces esos no producen, pero cuando lo pones a cargar, que estaba en cero y lo pones a cargar, produce ionización de la batería. Entonces ya produce cierta radiación. Entonces cuando lo pongan a cargar, estén lejos de aproximadamente 1 metro, porque a esa distancia ya se empieza a decaer y ya no te entra. Entonces cuando estén dormidos, no se lo pongan ahí enseguida cargando, porque... Y es lo que hacemos todos. Otro que no produce son las torres eléctricas. Esta es la longitud de onda es muy grande, entonces salieron muchos niños malformados. O sea, se salieron porque traían otros problemas, ¿no? Pero no por las fuentes, las torres eléctricas. Otro que es el microondas. El microondas, si te metieras adentro de él, pues sí te produce ionización, pero afuera de él no pasa la ionización, ¿sí? Y luego eso que te dicen, 3 pitidos y luego ya abre, no, pues ya pasó las radiaciones, tienen la velocidad de la luz.
La distancia entre dos crestas se llama longitud de onda, ¿sí? Algunos núcleos inestables producen radiación gamma, ¿sí? La radiación gamma, pues, es muy parecido a los rayos X, ¿sí? Y a la luz, porque viajan a la misma velocidad. Y los rayos gamma son emitidos por el núcleo. Es la diferencia. Y la radiación, pues, viene de otra parte. Así una definición de rayos X, así simplista. Rayos X son fotones de alta energía en forma de radiación electromagnética que penetran con una longitud de onda pequeña y con una frecuencia entre 3 por 10 a la 17 y 5 por 10 a la 19, capaz de ionizar la materia. Al producir ionización, pues obviamente es radiación. La radiación de frenado. La radiación de frenado se produce viene un fotón de rayos X a chocar con alguna estructura y antes de pegar hay cierto rechazo, ¿sí? Ya sea por el núcleo o algún electrón, y esos fotones son desviados. Eso se le llama radiación de frenado, ¿sí? O sea, son electrones que no llegan al sitio que tienen que llegar. Y hablando de esos electrones que llegan a su sitio que no llegan, la mayoría de los electrones que disparas en un rayo X, el 99% se van en calor. O sea, el 1% se divide entre radiación de frenado y rayos X realmente. Es la repulsión electrónica que se produce la radiación en frenado, ¿sí? Esta aquí, 99% se pierde en calor, ¿sí? El 99% en ionización y la mitad del 1% en radiación de frenado se pierde. Si se va acá, pegan electrones que están antes de donde debe estar, ¿sí? No se desvía por nomás acercarse al núcleo porque el núcleo ¡ay!, le sacatea el electrón. O se desvía para otro lado, o se desvía para otro lado. La trayectoria del electrón cuando disparas en rayos X. Los de frenado, ¿sí? O sea, que los desvíe el núcleo porque los jale, ¿sí? O que peguen en otros lados, sitios que no corresponden. Todos esos se pierden. Y los rayos característicos que se producen cuando pega el fotón, libera el fotón y el electrón, ¿sí? Y se queda un positrón que se va llenando de las capas más externas, se llena uno y luego el otro llena el espacio que dejó el otro y luego el otro, ¿sí? Es cuando se producen los rayos X característicos, que es cuando más te sirven estos rayos de 40 a 80 kiloelectronvolts, ¿sí? Que son los que ya cuando produces unos rayos X de 40 a 80 mil. Son kiloelectronvolts, o sea, haz de cuenta, son 80, supongamos que serían 80.000 megaelectronvolt, pero se le pone, pues, kiloelectronvolt para quitarle los ceros. Ok, es que hay un video. Bueno, no querían ver videos. No. Igual la definición de rayos X que es para que se la aprendan. Aquí vamos a entrar al tubo de rayos X. Y hablamos de todo esto para entrar a los rayos X y hablar un poquito mejor. ¿Sí? Entonces, en el tubo de rayos X tienes un cátodo y un ánodo. Y luego, si les pregunto de afuera qué es un cátodo y un ánodo.
Y lo que es el cátodo y que es el ánodo. Vamos a ver. El cátodo es el que produce los electrones, ¿sí? Y el ánodo es el que jala los electrones, ¿sí? Entonces, cátodo de cabeza, cátodo. Ánodo de ano. Entonces, eso se lo inventé yo, ¿eh? Es para que te digas, ¿por dónde entran? ¿Por la cabeza? Y sale por el ánodo, ¿verdad? Entonces, aquí se producen y por abajo salen, ánodo. Eso me lo aprendí yo, ¿eh? No crean que es para saber cátodo y ánodo, ya no, con eso no se te olvida, ¿sí? Entonces tienes una serie de puentes y todo, y resistencias, sobre todo resistencias y todo eso. Entonces produces una electricidad que va a calentar el cátodo. El cátodo generalmente es de tuxteno, de átomos de tuxteno, pero el que los caliente es el aluminio, que tiene una fase de que se deshace muy alta, necesitas mucho calor para que se deshaga. Entonces este calienta a esta espiral, que esta espiral es de tuxteno. El tuxteno tiene un chorro de electrones. Entonces liberas un chorro de electrones que tiene tuxteno y los jalas con el cátodo. El cátodo es positivo y este es negativo. Este es negativo porque va a estar perdiendo los electrones. Y este es positivo porque este va a ser el que va a jalar los electrones que están negativos. ¿Sí? Y esto va a producir que peguen aquí los electrones y salgan por un hoyito. ¿Sí? Camino hacia arriba. ¿Qué es el camino hacia arriba? El ánodo, ¿no? Estos se inventaron a través de los tubos de Crookes, o Crookes, o no sé cómo se pronuncia bien. Que estos fueron con los que estaban inventando los focos eléctricos, ¿sí? Estaban inventando los focos eléctricos, entonces Röntgen andaba atrás de eso, pero igual para producir focos. Y a través de ellos, pues inventó los rayos X, ¿no? Entonces tenemos el tubo de rayos X, que esta es una carcasa de plomo acá arriba, donde está el tubo de rayos X. Es una carcasa de plomo que adentro tiene una estructura que se da cuenta vidrio emplomado, ¿sí? O cerámica emplomada, para que se vea si está dañado el tubo, etcétera, o si está soltando radiación. Entonces esto le mide la radiación alrededor del tubo, a ver si es aquí la carcasa o algo que esté soltando radiación por otro lado, ¿sí? O no esté produciendo lo mismo y el movimiento que tiene el cátodo y el ánodo, ¿sí? Lo vas a medir aquí. Este es el ánodo y acá está el cátodo, el que produce los iones. Están, pero se producen acá en el cátodo y este es el ánodo. Está oblicuito. Sí, esa oblicuidad que tienen es para que dispares y peguen aquí y salgan a través del orificio que tienes aquí, la ventanita que tienes. Pues tienes así, cátodo, ánodo, donde van a pegar estos aquí y salen en la ventana que tienen. ¿Sí? Esa espiral que tienes acá de tuxteno, ¿sí? Tuxteno, pues tienen muchos electrones. El tuxteno se utilizaba para los focos antiguos que había. A mí sí me tocaron, ¿verdad? Tenían un alambrito y ese alambrito era tuxteno, que era que se fundían los focos porque se rompía el tuxteno, ¿sí? Que producía luz o calor. Por eso esos focos eran más calientes que los
normales, ¿verdad? Entonces el tungsteno, pues, protones 74 tiene, neutrones tiene 110. Y tiene básicamente 110 también electrones. Entonces ese tungsteno se aprovecha su inestabilidad para producir electrones que se liberan y se quedan pegaditos ahí al tungsteno. Pero entonces le metes energía acá, kiloelectrón volts, le metes y va a jalar eso, lo va a jalar para acá para que pegue en el ánodo. Y lo tiene esa oblicuidad que hace que salga por la ventanita. ¿Sí? Jala los electrones, depende de la velocidad que tú le pongas, el electrón volts. ¿Sí? Y para salir por la ventanita que es de berilio o mica, para que salgan fácilmente ahí. Por fuera tiene unos colimadores de plomo. ¿Sí? Oh, unos colimadores aquí para desviar todavía los rayos X que vienen curviados, que entraron por otro lado, que rebotaron a algún lado o algo. Los elimines. ¿Sí? Los elimines y nomás pasen al individuo los que van rectos, derechitos. ¿Sí? Todos los esos que salieron curviados o que salieron mal. Y esos pues se van a ir en calor. Entonces, produces rayos X a partir de 20 kiloelectronvolts. 20 kiloelectronvolts. Produces rayos X. Pero la mejor nivel de energía es de 40-80 kiloelectronvolts, que es cuando se producen los rayos característicos, que también van a salir, muchos de ellos van a salir a través del agujerito. Berilio, mica, kiloelectronvolts, ¿sí? 20 kiloelectronvolts, ¿sí? Y los miliamper segundo, estos son los que le inyectas acá a la producción de electrones. Si necesitas más producción de electrones, le subas a los microelectrones, ¿sí? O sea, si necesitas más electrones, o sea, más masa, pero más gruesota, más gordota, necesitas más kilos, ¿sí? O sea, más velocidad. Y es como le manejan los técnicos, kiloelectrón volt, miliamper, depende de cada quien, ¿verdad? Da cuenta para alguien delgadito, pues 60, un gordo 80, ¿sí? Y así le calculan los técnicos, que ya realmente ya ni le calculan, porque las máquinas ya traen gordos, flacos y... Sí, entonces ya no le pones gordo y la máquina hace un micro disparo para ver qué gordura tiene, si realmente si es gordo, flaco, lo pusiste mal, y él hace solo el disparo, ¿sí? Muchos dicen que como todos los en ese tiempo, que muchos realmente la que inventó los rayos X es la esposa de Röntgen, que fue la que se tomó la mano. La primera radiografía que se tomó la de Berta, que era la esposa de William Conrad Röntgen, el 8 de noviembre de 1895. O sea, el día del radiólogo es el 8 de noviembre, ya pasó. Y acá con un tubo de Crookes, que es con lo que lo produjo. Y aquí tiene el dedo de Berta. ¿Ah? En Alemania todavía dicen Röntgen con rayos X, no dicen la solución literal, solo todo rayos X. Solo, sí. Sí, pues generalmente los de radiación y todos, al principio eran Röntgen, todos se manejaban así. Nada, es que pues tenemos aquí nuestros americanos que... La interacción de los rayos X con la materia, ¿verdad? Sobre todo lo que vamos a ver nosotros es la ionización, ¿sí? Sí, cuando se producen el efecto electromagnético de la ionización, que esta generalmente produce rayos X o rayos gamma. El efecto fotoeléctrico y el Compton, que son los que nos incluyen allí en los rayos X. Producción de pares y todo eso es de medicina nuclear.
El efecto, sobre todo el efecto fotoeléctrico, que ya lo vimos, ¿no? Y cuando pegan un electrón más cercano al núcleo. Y el efecto Compton cuando pegan en orbitales más externos. ¿Sí? En orbitales más externos, el efecto Compton. Entonces la radiación que llega a través de la ventanita de berilio o mica o etcétera, llegan al individuo y algunas todavía se van a dispersar en el paciente, se dispersan lateralmente y son las que te pegan a ti. Entonces hay que traer mandil cuando estás cerquitas. Pero mucha va a ser absorbida por el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Que es, ay, perdón, que esta absorción fotoeléctrica, que es la dosis equivalente que va a recibir el paciente, esa que la absorbida, ¿no? Entonces la vas a medir esa, y esa es la que te va a estar radiando, ¿sí? Aquí era lo que les hablaba de los colimadores de aluminio, para que la radiación nomás sea la mínima, la que te vas a recibir en un área determinada. Si vas a tomar la muñeca, pues le metes más colimadores para que sea menor la área de radiación. Y claro, le bajas a los miliamperes y los kilos a una muñeca. Las densidades de la radiación son la densidad aire, que se ve más radiopaco, digo, más radiolúcido, perdón. La grasa, agua, calcio y metal. Ya los que se ven radiopacos, el agua, como cuando tienes un derrame pleural en el tórax. La densidad de calcio, pues el hueso. Y metal, como cualquier aparato electrónico o cuerpo extraño que sea radiopaco, pues lo vas a ver más. Esas se las tienen que aprender muy bien, ¿eh? Cuando tienes, vamos a hablar de mucho a veces de miligrays, milisieverts, ¿no? Con, acuerda los miligrays, para que tengas un bebé que tenga algún problema del sistema nervioso central, es a bebés que les das de 100 a 200 miligrays. Ay, no puede ser. De 100 a 200 miligrays, ¿sí? Ya cuando das 30 minutos de fluoroscopía, ya estás dando 1000 miligrays. Pues ese niño hay altas posibilidades de que salga matemático. Yo tengo una anécdota de una paciente embarazada de gemelos que se tuvo trombosis de la yugular. Digo, perdón, de la subclavia derecha. Entonces entraron a tratar de destaparle la subclavia y le taparon las dos yugulares. Y luego además le dieron más de 3000 miligrays de radiación. Y casi inmediatamente que acabaron el cateterismo y eso, uno de los bebés se murió. Y el otro tiene ahorita ya 3 años, pero quién sabe cómo ande su psicomotor ahí. O si vaya a ser uno de esos asesinos ahí. Sí, entonces, mucho cuidado con las embarazadas. Protección radiológica y todo eso lo vamos a ver casi en los últimos días. Pero ahorita les decía, de la dosis que recibes de 2.5, ¿sí? Milisieverts de la externa y por radiación, pues no superar los 10, ¿verdad? Ya les decía, un ataque de abdomen 10, ¿sí? Tórax 8, pero ahorita con los equipos duales reciben la mitad, ¿no? Con el equipo que tienen ahí en San José o que tenemos nosotros aquí, reciben la mitad. Pero pues no dejas de recibir, ¿no?
Hay efectos biológicos en la reacción, estocásticos y determinísticos. Los estocásticos no tienen una dosis umbral, ¿verdad? Da cuenta que te pueden elevar a cuenta tu posibilidad de que te dé cáncer, sí, que tengas malformaciones congénitas, pero no hay una dosis que digas tú llegas a tal dosis y ya te produce una malformación, sí. Y en cambio los determinísticos sí tienen una dosis umbral. Es cuando dices, tanta dosis te puede producir ya creo, quemadura de la piel, alopecia, sí, infertilidad, sí. Entonces esto va más al ADN y al producir cáncer, ¿verdad? Claro, y si le aumenta las dosis, no porque le aumentes las dosis, te va a producir un cáncer más agresivo, ¿no? Te va a producir el cáncer, pero pues ahí depende de muchos otros factores, ¿no? Y en cambio determinístico, sí, si le aumenta la dosis, pues se va a salir más área quemada, la quemada va a ser más grande, ¿sí? Efectos estocásticos, la probabilidad de aparición es proporcional a la dosis. En ejemplo, el cáncer, ¿verdad? No existe una dosis umbral y te aumenta la posibilidad de surgimiento de un cáncer, ¿verdad? Entre más te rayes, pues va a ser más posibilidad, ¿sí? Entre más boletos compres, pues más te puedes sacar. Y la severidad no varía con el aumento de la dosis, o sea, si aumenta la dosis, no te va a producir un cáncer más bravo, ¿verdad? Y generalmente, pues pasa un tiempo largo en que se te manifiesten, ¿sí? Las cosas, estocásticos y determinísticos, ocurren generalmente por altas dosis y la dosis esa produce muerte celular y estas sí tienen una dosis umbral y la severidad y la frecuencia aumenta con la dosis, ¿no? Entre más dosis, más quemada. Efectos determinísticos y estocásticos, ¿sí? Estocásticos, que por la posibilidad que produzcan neoplasias, leucemias, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de tiroides. Entre más te puede aumentar la posibilidad, entre más te estés radiando, ¿sí? Pero a diferencia de los determinísticos, ¿sí? Se da cuenta una quemada, una catarata o hasta la muerte, como les decía, del bebé. Aquí está la longitud de onda que hablamos entre más cerca está la frecuencia, ¿verdad? Más radiación, ¿sí? Las densidades que se las deben de aprender, aire, grasa, agua, hueso, metal, aprendérselas bien. La radiación tiene la capacidad de penetrar y atravesar la materia, puede producir fluorescencia. Esta la veíamos más fácil antes, que eran cassettes que se abrían. Si los abrías, se veía la fluorescencia que producían los cassettes. Produce efectos biológicos, estocásticos y determinísticos. Sí, fluorescen. Atraviesa los gases, se puede imprimir en películas, se propaga en línea recta y tiene una velocidad de la luz, ¿verdad? O sea, ya cuando dices rayo, ya disparaste, ya pasó. ¿Sí? Se atenúa con la distancia del tubo. Entre más lejos tengas el tubo, pues va a estar más atenuado los rayos X. Aquí está el tubo de rayos X, entonces se producen aquí los electrones, los jalamos con el ánodo y sale a través de la... Bueno, le vamos, ¿qué horas son? 12:15. 12:15, 12:20. Le vamos a parar ahí y en la tarde vamos a tener otra clase a las 6, de 6 a 7, que va a ser de nódulos pulmonares. ¿Sí? Pero no se vayan a ir
porque les tengo que tomar una foto antes de que. Si quieres, abrimos las cámaras. ¿Qué hice? No se puede minimizar el Zoom cuando se está grabando. Pero yo lo quiero hacer grande. Ahí le hice. Ah, ahí está. Ah, mira, Mary. Entonces Mauricio es el que lo grabó, ¿ah? Ok. ¿Sabe por qué yo no lo grabé? Usted es el bueno, Mauricio. Sí, sí, acá y allá. Si quieren, alguien que haga o de las doctoras aquí, Yo, la yo doctora, responder. sí, para que hagamos un grupo de WhatsApp para decirles yo ahí cuándo es la clase, si se cambió la clase, sí, para que ustedes sepan desde antes qué clase tenemos para el lunes o el viernes, sí, o cualquier cosa que me quieran decir, sí. Ahí va la foto, ¿eh? 1, 2, 3. Listo. Bueno, entonces nos vemos a las 6 de la tarde, ¿eh? Doctor, mándale saludos a María Fernanda. Saludos a María Fernanda. ¿Qué cree? Adiós. Déjale cuelgo.